Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias a Livio. En primer lugar, mi nombre es Carlos Ruta, yo soy el director de este centro, y Laura es la coordinadora académica, es el alma mater, es la única que trabaja, digamos. Y bueno, la única, Marina también, y Diego que no está. Que es un centro principalmente o originalmente de filosofía, que nos dedicamos a teoría de la comprensión e interpretación, pero como ustedes saben, la interpretación y comprensión es un fenómeno básico de la existencia humana, y entonces por eso es que nos pareció muy interesante escuchar trayectorias de diversas profesiones, diversas vocaciones, como lo pensó Livio. Y cuando conversamos con Livio, con quien nos hemos hecho amigos trabajando juntos en la universidad, él me propuso armar este encuentro de diálogo con personalidades relevantes de distintas, ejemplos o modelos de distintas vocaciones. La primera fue con el doctor Baroto, y hoy es con el coronel Esteban Lamadrid. Y estoy muy contento personalmente e institucionalmente por ambos invitados y por todos los que vendrán, obviamente, pero estos dos creo que nos da la oportunidad de escuchar voces y de poner en diálogo, y el primer gesto del diálogo es la escucha, voces diferentes de nuestra sociedad, y tratar de entendernos a nosotros mismos, lo que somos y lo que queremos ser, que es más importante que lo que somos, escuchándonos, ¿sí? Por eso que le agradezco a Livio, le agradezco al doctor Baroto que aceptó estar en el panel, y al coronel Esteban Lamadrid le agradezco que haya aceptado estar hoy con nosotros. Y bueno, nada más. Livio, te dejo la conducción del encuentro. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, el doctor Baroto, Esteban Lamadrid y todos los invitados que están participando de esto, que es una charla de café. Esa es la intención. El invitado especial, que es un personaje que siempre, a nuestro entender, es destacado en la sociedad argentina, y que pueda transmitirnos algo desde su perspectiva, orientada principalmente desde la vocación, ¿no? Todos tenemos distintas facetas, pero este ciclo se centra en esto. Yo primero veo que hay mucha gente que no participó de la charla anterior, entonces quiero hablar un poquito del panelista, el doctor Baroto, muy brevemente, doctorado del Instituto Balseiro, que ya, a mi entender, es un signo de excelencia en la Argentina, y después hizo un postdoctorado en Stanford, tuvo diversas responsabilidades y actividades internacionales relacionadas con Naciones Unidas. Al regreso al país, creó el programa de física aplicada en el Centro Atómico Bariloche. Eso derivó en la fundación de INVAP, de la cual fue gerente técnico y general y técnico, perdón, desde su fundación en el 76 hasta el 91. Y después dirigió la CONADE desde el 94 hasta el 2018, es decir, fue una persona que convirtió en política de Estado y dirigió dos áreas estratégicas fundamentales para el país, pero aparte de eso, es un gran estudioso de la historia, y sobre todo de la historia militar. Lo he podido comprobar en diversas charlas, sobre todo a la noche, alguna vez ahí en Córdoba, luego de trabajar en el Centro Espacial. Así que me pareció, por eso, y también por porque durante los conflictos bélicos de la Argentina, él tal vez tuvo otra visión desde otro lado, diferente, y tal vez pueda hacer algún comentario o preguntarle a Esteban, o ser parte del panel. En realidad,
la diferencia es que el resto de la gente, si tiene alguna pregunta, puede o escribirla directamente en el chat o decir quiero hacer una pregunta. Entonces al final podrá hacer la pregunta, o si Esteban la mira y le parece oportuno comentarla directamente, o el doctor Baroto directamente pueden hacerlo en ese momento. En cuanto a nuestro invitado especial, bueno, doctor, muchas gracias, doctor Baroto, muchas gracias por participar y como panelista. Y el coronel Esteban Lamadrid es un oficial de infantería del ejército, de la promoción Malvinas, es decir, que cuando todavía le faltaba la mayor parte del cuarto año del colegio militar, que es donde uno realmente consolida las habilidades de mando, ahí los hicieron egresar esa promoción, muchos de ellos fueron a Malvinas, y en Malvinas combatió en el Monte Dos Hermanas y después en Tumbledown. Y menciono el detalle porque estos dos combates tuvieron la particularidad de ser muy cruentos, y después, Esteban, si querés comentar sobre el tema o no, pero hubo lucha cuerpo a cuerpo. O sea, fueron esos combates a la vieja usanza donde se veía al enemigo a los ojos prácticamente. Se veía a quién se le disparaba y quién me estaba atacando a mí. Que creo que es una particularidad importante. También combatió en la recuperación del regimiento de la Tablada, y aparte participó en muchas misiones de Naciones Unidas, una la pudimos compartir, y tiene otras particularidades que hicieron que nos interesáramos en invitarlo, que es, tiene un seguimiento, yo lo he visto, él, digamos, está acá con nosotros, pero es una persona que ha estado en televisión nacional, en programas con muchos, cientos de miles de oyentes, y tuvo la deferencia de estar acá con nosotros. Pero se nota que él ha hecho y sigue haciendo un seguimiento hombre a hombre de cada una de las personas que combatieron con él. Y aparte ha extendido un poco su actividad a los que fueron sus enemigos en su momento. O sea, tiene un montón de factores, aparte de que tiene varios títulos universitarios, es un estudioso y demás, características particulares por las cuales su visión personal de la vocación militar, a mi modo de ver y al de muchas otras personas, lo hace particularmente interesante. Así que yo quiero empezar con una definición que la primera vez que la escuché me impactó, y que cada vez que doy cursos sobre manejo de personal o demás, la leo porque me parece, ¿no? Las cosas simples a veces tienen ese aire sublime de lo que es lo simple. Entonces, la voy a copiar acá en el chat para que la tengan, pero la leo. Entiendo que es del Manual del Ejercicio del Mando, un viejo manual, no sé si seguirá vigente, pero dice: las responsabilidades de un jefe podrán resumirse siempre en dos: el cumplimiento de la misión y el bienestar de sus hombres. Y en ese orden. Y creo que tal vez algo que caracteriza a lo militar, y bueno, Esteban después me dirá si coincide o si tiene otra visión, es esa parte final de en ese orden. Creo que los que somos o hemos sido jefes, el bienestar de los hombres que depende de nosotros está a la misma altura, ¿no?, que el cumplimiento de la misión. Para el militar, la misión está por arriba de todo, aún de la vida propia, de la de los hombres que dependen de uno y de los hombres que a lo mejor hay que intentar matar, que están del otro lado. Así que bueno, abro con ese concepto, Esteban, si te sirve para iniciar, y si no, agarrar para el lado que te parezca más adecuado. Y si en eso vos podés decir cómo entendés la vocación militar, y cuándo te diste cuenta que tenías vocación militar, que no hay muchas dudas de que la tenés,
¿En qué momento de tu vida dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Bueno, Livio, mil gracias. Gracias por tu presentación demasiado generosa. Te aclaro que cuando vos me mencionaste que en la sesión anterior estaba el doctor Barotto, me pusiste la vara demasiado alta porque, digamos, realmente es un hombre importante el doctor Barotto. Yo soy casi un telonero. Segundo, quería enviarle un saludo grande también a la legisladora Cristina Fiore. Fuimos compañeros de militancia en algún momento en las calles de Buenos Aires, alguna sesión del Congreso bastante complicada hace un par de años. Y también quiero saludar, lo que lo vi ahí, a Gustavo Castillo, que es también un veterano de guerra, sobreviviente del crucero General Belgrano. Un valiente que vio la guerra desde otro lado y no le vio los ojos al enemigo, pero sí también se probó en combate como marino. Bueno, y recordar ahí a esos 323 caídos del crucero. Muy bueno tu frase de introducción, porque para los que eligen la profesión militar, y podemos hablar sinceramente, porque este es un café, Livio, así que no nos ve nadie, no se escucha nadie, podemos hablar con sinceridad. Ser un militar y tener vocación de militar no implica que vos seas mejor ni peor persona que nadie. Significa que sos distinto. Elegiste, si entendiste tu vocación, que elegís servir. No vas a ser nunca millonario, nunca vas a llegar a tener una gran trascendencia en algunos aspectos de la vida social o de lo que la sociedad toma como un exitoso, pero elegís una vocación de servicio. Y ahí está el verdadero nudo de lo que es nuestra vocación. Cuando vos elegís servir, implica sacrificarte por los demás, por el bienestar de la gente, por lo que fuera. Con lo cual, creer que sentís la vocación de ser militar, como cualquier otra carrera, no implica que vayas a ser un buen soldado o seas una buena persona. Tal vez creíste que la tenías a la vocación y no era así. Por eso muchos van dejando la carrera en el camino, porque en realidad no era el camino de realización personal que querían. Así que yo creo que el que cree que siente la vocación, como fue mi caso, yo, como vos preguntabas, yo creo que nací para ser militar. Yo de chico vengo de una familia que la mayor parte del lado paterno fueron abogados e historiadores, siempre nada de ciencias duras. Y de chico tenía esa dualidad de no saber bien qué quería, pero cuando yo miro en retrospectiva y veo mi niñez, yo vivía en un pueblo en Dolores, y yo de chico jugaba con soldaditos, y cuando jugaba con otras cosas, siempre había un bueno y un malo, había un líder, y yo tenía un cantero en el patio de mi casa, jugaba con animalitos de granja, porque mi otra pasión son los animales y la naturaleza. Soy un defensor acérrimo de la naturaleza desde chico, de la ecología. Yo jugaba con animalitos y un animal era el líder. Por ahí tenía vaquitas de plástico y jugaba en la tierra, y sin embargo había luchas, y había trincheras, y había lomas, y después tenía muchos caballeros medievales que me compraba mi hermano, que eran de plástico, que venían de afuera, y yo jugaba con esos caballeros medievales, y me hacía que me lean el Cid Campeador, o que me lean el Príncipe Valiente, o los Caballeros de la Tabla Redonda, y a mí esas cosas me apasionaban. Y de hecho, uno de los mejores regalos que recuerdo fue cuando cumplí 6 años, que mi hermano, en esa época las jugueterías permitían vender juguetes bélicos. Mi hermano me regaló una copia china del casco americano, un cinturoncito de combate, una granada, un fusil Garand M1, y yo estaba feliz y no tenía la menor idea de que era un soldado. Y lástima no guardé la foto, pero me acuerdo que me saqué una foto vestido de soldadito y hasta un cuchillito de plástico tenía. Con lo cual, quiero decir, yo creo que nací para ser soldado. De hecho, hoy, ya grande, con mis 61 años, habiendo estado más de 40 años en el ejército y haber pagado muchas veces costos altísimos, sobre todo en el alma, no tanto en el cuerpo, gracias a Dios, pero en el alma, costos altísimos de la vocación que elegí, lo volvería a hacer. Lo volvería a elegir, elegiría el sacrificio en mis años jóvenes, cuando el sueldo militar era muy bajo, de trabajar de noche para poder seguir siendo soldado. Y si vuelvo a nacer, no solo elijo volver a ser soldado, elijo nacer en la Argentina y no cambiaría mi bandera por nada en el mundo. Uno de los mayores placeres de mi vida, cuando me tocó viajar al extranjero, que he viajado bastante gracias a usar el uniforme de mi patria, era llegar a Ezeiza
ver el verde de la pista y decir, bueno, ahora hasta me puede meter en cana la policía, que son argentinos, y salir del aeropuerto y ver esa bandera gigante flameando y decir, wow, estoy en casa. Así que, con un poco como cierre esta primera pregunta tuya, Livio, es la vida militar es una vocación. Llega a ser un buen militar aquel que se da cuenta que esa fue su vocación y sabe que está para servir, que no es que ser jefe o líder no implica que vos sos el dueño de la vida de la gente, sino responsable de su bienestar. Por eso, cuando se habla del cumplimiento de la misión o el bienestar de sus subordinados, un buen jefe debe tener claro que el cumplimiento de la misión incluye el bienestar de sus subordinados, y a veces ese bienestar de sus subordinados incluye el renunciamiento de no cumplir la misión. Y para hacerlo un poco más comprensivo, yo creo que vos calculás, en una vida normal en la sociedad, para lograr que alguien haga algo bien, en cualquier laburo, hasta con nuestros hijos, vos tenés que convencer de eso y que la persona se apropie de lo que vos estás tratando de convencerlo y lo haga lo mejor posible y ponga lo mejor de él. Imagínate un soldado que debe dar su vida por lo que vos le pedís. Entonces yo siempre digo que un buen jefe para cumplir la misión es aquel que se ganó el 120% de sus hombres. En la vida normal, vos sin necesidad de pedir que den la vida, vos lográs el 100% de alguien cuando está convencido de lo que tiene que hacer. Bueno, en la vida militar es el 120%, porque es ganarte el corazón de la gente, porque la realidad es que en el combate, vos ya no te acordás del momento duro del combate y del horror del combate, no te acordás ni de la bandera, ni de la patria, solo de Dios que le pedís que si te tenés que morir, te mueras rápido, y si tenés que vivir, que te lleve vivo. Pero el resto solo vale el tipo que está al lado tuyo, el que está atrás tuyo, y no importa nada más. Y te queda el honor de decir, no puedo volver como un cobarde. Y vos tenés que transmitir eso a tus soldados, que ellos hagan que el muerto por la patria sea el que esté enfrente y no ellos. Y tu misión como jefe es lograr lo mismo. Y te cierro esto con una cosa que me vino recién, porque esto es una charla de café, así que quienes están acá ya saben que esto no está preparado, ni sabemos qué es lo que vamos a hablar. Y como mismo dijiste, deja que fluya. O sea que cuando llegamos a Puerto Argentino el 14 de junio de la mañana, con mi pelotón, un pelotón de infantería, una sección de infantería, tiene 47 hombres, incluido el jefe. Yo era ese jefe. Marina, no te había saludado, perdón, ahí estaba leyendo justo, que es la responsable de todo esto. Bueno, nosotros veníamos de un combate la noche del 11 al 12 de junio en el Monte Dos Hermanas, frente a la compañía Yankee del Comando 45 de Royal Marines, y después nos tocó hacer un contraataque en el Monte Tumbledown, ya en la mañana del 14 de junio, fue el último contraataque de la guerra, y un poco lo que reafirma esto que les estoy diciendo es, en mi pelotón tuvimos 8 muertos y 14 heridos, y de los 47 solo 13 pudimos replegar. Ya habíamos tenido un muerto y un herido en el combate de Dos Hermanas. Y ya era 14 de junio al mediodía casi. Este es el primer ejemplo de lo que yo les decía. Aquel soldado que está convencido de lo que tiene que hacer, convencido de lo que, o suboficial o que sea, convencido que ese es el último combate, que hay alguien atrás que está esperando que uno detenga el ataque, y se sobrepone al miedo, al instinto de supervivencia, al cansancio, y se queda. Ese 120% que les hablaba. Mis soldados no fueron al combate por mí, fueron porque la nación les pidió que lo hagan. Es ridículo creer que alguien, que es lo que yo criticaba en la posguerra, la década del 80, cuando mostraban al soldado como un chico miedoso porque tenía miedo al jefe, y no, en la noche todos los gatos son pardos. Yo era el único oficial entre medio de 46 hombres, y no los veía en la oscuridad. O sea, si un soldado mío se escapaba, yo no lo veía. Él estaba ahí porque estaba convencido y sabía que al lado de él había otro que pensaba igual que él. Y tenía tanto miedo como él. Así que ese 120% que dieron mis soldados fue el que me llevó, cuando vos decís del cumplimiento de la misión, del bienestar de sus subordinados, cuando entramos a Puerto Argentino, lástima que no te mandé la foto, Livio, cuando entramos a Puerto Argentino, ya había parado, se produjo el alto el fuego. Entonces, un soldado está entrenado para que el pensar, vivir, razonar, comer y hasta reír con los sonidos del combate, sentís el silencio te lastima los oídos, te hace daño. A mí fue como un cachetazo cuando empecé a escuchar las gaviotas, el viento, sonidos que hace rato no me concentraba. Y ver el humo en el Monte Tumbledown, que estaba ahí a unos 7 kilómetros,
y pensar que en ese lugar había soldados míos que estaban heridos o muertos o perdidos. Me agarró una enorme culpa, un gran dolor, porque yo me sentía fracasado como oficial, pero me sentía responsable de esos hombres. Que eso es un poco lo que también dice el ejercicio del mando. El jefe es el responsable de todo lo que hagan y dejen de hacer sus subordinados. Y esa misión que vos decías del cumplimiento de la misión o el bienestar, era la responsabilidad que yo había tenido antes del combate. Qué privilegio el cumplir la misión y detener el bloqueo o bloquear la penetración británica de los guardias escoceses en el monte Tumbledown, o salvar a mis soldados y replegarlos vivos. Yo calculé, yo tuve soldados que murieron en los últimos minutos de la guerra. O sea, la mochila que tenía un joven subteniente de 20 años en su espalda cuando terminó el combate. Y me acuerdo que se me acercó, yo me sentía muy mal con esa parte de la responsabilidad. Si no había privilegiado la misión en vez de pensar en mis hombres. Y se me acercó un soldado, el loco Britos, un gran tipo, y él venía con su casco puesto. Me sentía muy mal, muy fracasado. No sabía cómo iba a enfrentar a mi padre cuando vuelva al continente, o cómo iba a bajar con un uniforme sabiendo que mis soldados habían muerto. Tenía una gran vergüenza y un gran dolor. Y se me acerca el loco Britos con su casco colocado, con la mano vendada porque lo habían herido en la mano, agarrando el fusil con la mano izquierda, bien vestido. Y cuando uno ve esa foto, él me pidió sacarnos una foto. Y yo lo reputé, digo, pero loco, ahí hay compañeros tuyos, y vos me veis, ¿dónde le crees que estamos? Y él me dice, no, mi subteniente, peleamos bien. Los Johnnies no se la llevaban fácil. Acuérdese que dentro de unos años vamos a ver esta foto y vamos a estar muy orgullosos. Y yo en ese momento no lo entendí. Y accedí a sacarme la foto, y esa foto es un testimonio de muchas cosas de la vida, porque eso se trata de la interpretación de lo que estamos hablando, de la hermenéutica que estamos haciendo con vos, Livio. Yo en ese momento no interpreté lo que la boca del soldado Britos me decía. Y pensé, este tipo es un imbécil. Y me saqué la foto para darle el gusto, y uno ve en la foto un subteniente quebrado, con un pasamontañas, sin fusil, sacándosela por sacar, y al lado el loco Brito sonriente y sacando pecho. Y venía de 2 combates, de 3 días sin comer ni dormir, de haber soportado el bombardeo constante, ráfagas de 100 kilómetros por hora, temperaturas de 22 grados bajo cero, nevisca, y estaba parado sacando pecho. Era un soldado argentino, no era militar. Tenía en el corazón eso del cumplimiento de la misión y del honor que tiene que tener uno de representar a una nación. Pero también me dejó una gran enseñanza, hablando de interpretar. Yo durante muchos años, cuando miraba esa foto, y me daba cuenta que yo no había entendido lo que el loco Britos me quiso decir, y que yo a veces en el fracaso, también uno a veces tiene, si sabe mirarlo, interpretarlo, también hay algún éxito personal. Todo deja enseñanza. Yo soy un agradecido, porque en la vida me pasó muchas veces, después de haber perdido el combate, que sea alguien que laburaba conmigo o alguien que estaba conmigo, cuando me veía caído o me veía mal, me ayudaba a levantarme. Porque en general las organizaciones humanas, quienes te consideran a vos su líder y te respetan y te quieren, y te permiten que te equivoques, te permiten que te caigas, lo que no te quieren es verte rendido. Y cuando te ven que estás por llegar a esa situación, te levantan y te quieren de pie sacando pecho. Y es muy difícil que quien es tu jefe, en cualquier laburo, a veces entienda eso que vos necesitas. Normalmente no entiende alguien que es un par tuyo, o que vos en tu equipo lo hiciste sentir un par tuyo, que dice, no, pará, pibe, vos sos el jefe, levantate porque te necesito. A veces, y después me pasó en la vida muchos años después, me pasó que vivir hechos personales, y por ahí que me levanten sean mis propios hijos. Bueno, Esteban, muchas gracias. No sé, doctor Baroto, si usted quiere... Sí, en realidad voy a moverme, hay 2 aspectos, pero primero, hay 2 aspectos que quisiera tocar. Uno es directamente relacionado con lo que acaba de hablar Esteban, y es, ¿qué experiencia tuvo
cuando, no sé cómo llegó al continente, si llegó directo o si lo llevaron primero a algún otro lado. Tengo entendido posiblemente que por el grado que tenía volvió directo. ¿Cómo sintió ese tipo de recepción fría que hubo? Buenísima su pregunta, doctor. Y nos mete en otro tema que ha sido mi pasión de los últimos años. Y de paso lo saludo a Alejandro Reuter, compañero y amigo, igual que Gustavo Castillo, veterano de Malvinas también, que está presente acá en el grupo. Sabe, doctor, que yo, como les decía antes que empezáramos la transmisión, los últimos años de mi carrera, haciendo retrospectiva, me entendí un poco muchas cosas que me pasaron en mi vida militar y me dediqué a devolverle a mi nación el ayudar a atender a sus veteranos de guerra y crear condiciones y leyes que contemplen la atención integral de nuestros veteranos de guerra que habían sido abandonados por el Estado. Sabe que la década del 80, una década muy complicada para nuestra nación porque estábamos reacomodándonos y había una gran puja, un gran nerviosismo dentro de lo que era el esquema social, llevó a que la nación se olvide de sus veteranos de guerra. Así que yo me acuerdo, fue muy triste nuestro regreso. Yo me acuerdo que llegamos al aeropuerto de Río Gallegos y yo estaba buscando a alguien que me preste un cospel para llamar por teléfono a mi familia para avisar que estaba vivo y no lo conseguí. Y de ahí tomar un avión y llegar al Palomar y llegar de noche y que me suban a un colectivo y me lleven a un cuartel en Campo de Mayo para que nos bañen, nos vistan y nos revisen. Pero en definitiva yo me sentía prisionero de guerra. Recién dejé de sentirme prisionero cuando llevaron en colectivo a Mercedes y yo veía la ciudadanía, el pueblo en la ruta, que se había agolpado para saludarnos, aplaudirnos, saludarnos. Me acuerdo en Luján, tuvieron que frenar los colectivos porque estaba la ruta 5 llena de gente saludándonos. Cuando llegamos a Mercedes era tal la cantidad de gente que esperaba a sus veteranos que abrieron el portón del cuartel, se llenó y nos fuimos todos a nuestras casas apenas llegamos. Que fue el primer momento que sentimos estamos en casa. Pero a partir de ahí empezó el proceso del volver a vivir después de la guerra. Y usted sabe que hay una norma en todos los soldados del mundo. La guerra muestra lo mejor y lo peor de los seres humanos. Y eso hace que muchas veces el soldado extrañe esos valores básicos que te enseña la guerra, de la camaradería, del compartir el último chocolate, de saber que si me caigo herido, mi compañero antes de irse me va a levantar o se va a quedar a mi lado, que hubo montones de ejemplos en Malvinas de eso. Yo tengo un soldado, el soldado Valvidares, que 2 veces estuvo a salvo del fuego británico cuando iniciamos el repliegue, y en la primera vez él vuelve hacia la línea de fuego porque ve a un compañero de él, el soldado Adorno, que estaba herido, y lo lleva agarrado del hombro como uno ve en las películas, lo entregan en el puesto socorro donde estaba el médico del batallón de infantería de marina nuestro, donde ya estaba a salvo por segunda vez, vuelve a donde estábamos nosotros y muere en combate Valvidares. 2 veces estuvo a salvo y 2 veces volvió. Esos valores, a veces en la vida civil es muy difícil encontrarlos. Eso hace que cuando uno vuelve de la guerra, vea que las reglas de juego de la sociedad no son las que tenemos los soldados, que sabemos que a lo mejor el que me hirió, si es un soldado bien instruido, estudió primeros auxilios, y es muy loco decirlo, pero a lo mejor es el que me salva la vida, es el primero que corre a curarme y salvarme. Yo tengo soldados míos que ellos mismos contaban cómo cuando los clasificaban heridos, los evacuaban en helicóptero antes que un soldado británico, simplemente por la gravedad de su herida. Y eso es algo que uno se acostumbra y que cuando vuelve de la guerra y no encuentra el continente, los que tuvimos la suerte de encontrar a nuestra familia, a nuestros camaradas bárbaros, pero aquel soldado que siendo conscripto, que tenía un arma para defenderse de su enemigo, volvió, los separaron de sus camaradas y no tenía un arma para defenderse de la sociedad, estuvo 10 años abandonado. Usted calcule que recién en 1991 el Estado argentino reconoció a los veteranos de Malvinas como veteranos. Esos casi 10 años, los soldados no solo no conseguían trabajo, cuando decían que eran veteranos, no los tomaban. Era muy común tomar el tren y encontrarse con ex soldados con algo de un uniforme militar para identificarse, repartiendo tapitas en los trenes. Tan es así que el otro día charlamos con unos veteranos de guerra que me contaban que en la estación El Talar
se juntaban al mediodía y cocinaban en una olla, semi-olla popular, para que todos los soldados que repartían estampitas en los trenes se juntaran a comer. Y el único lugar donde esos soldados se sentían en casa, en una olla popular con hermanos de la guerra. Así que imagínense lo que era volver a la sociedad y sentirse rechazados. Y eso generó, no lo digo yo, nosotros tenemos un especialista que algún día podrían hacer una charla porque es muy interesante, que es el doctor Martín Bourdieu. Martín Bourdieu fue soldado en Malvinas, o sea, fue colimba, participó en un contraataque, en ese momento estudiaba veterinaria, lo que es la interpretación de los símbolos, ¿no? Él estudiaba veterinaria, quería ser jugador de polo y médico de caballos. Y vuelve de la guerra, nunca más jugó al polo, dejó la carrera de veterinaria, entró a medicina, hizo residencia en neurología, la dejó, hizo residencia en psiquiatría, hablando de causalidades, y terminó armando el primer servicio de atención a veteranos de guerra, siendo un joven psiquiatra en el 2005, en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Y hoy Martín Bourdieu es el principal o el hombre que más sabe, con más experiencia y más respetado de habla hispana en lo que es ese estrés postraumático de soldados, que es una enfermedad común a todos los soldados del mundo, con lo cual los procedimientos de abordaje son parecidos. Martín es uno de los tipos más respetados, ha viajado a Inglaterra, invitado por el gobierno británico en 2 oportunidades a dar charlas de allá en Combat Stress, que es el centro que asiste a los veteranos británicos. Pero para hacerlo breve y no aburrirlos, Martín Bourdieu, cuando empezamos con este proceso de obtener juntas médicas para veteranos y atención para veteranos de guerra y darles una palmada en la espalda, hacerlos sentir que el Estado no los olvidó, por más que sí los olvidó, Martín siempre dijo en cada exposición, y lo dijo cuando lo hicieron miembro de honor de la Academia Nacional de Medicina, la posguerra fue mucho peor que la guerra. Produjo más patologías psiquiátricas y más suicidios la posguerra y su olvido y su abandono que la guerra misma y el enemigo británico que siempre nos respetó. Bueno, y ahora, digamos, usted contó cosas que de alguna forma yo percibí. Para mí, digamos, yo nací en medio de una guerra y, digamos, tuve un padre que realmente la pasó difícil. En situaciones muy difíciles, equivalentes a las suyas. Y, digamos, creo que el aspecto que posiblemente más impresiona de lo que usted cuenta y lo que a mí más me impresionó en ese momento fue la diferencia en cómo de algún modo era percibido el soldado que volvía. O sea, lo que yo sentí aquí en la Argentina cuando aparecían las noticias de los soldados que volvían y el hecho de que de alguna forma esos mismos que se habían juntado como locos en la Plaza de Mayo al principio, después casi los culpaban, o sea, casi no eran los que los conocían a ustedes. Eso que usted contó de Luján y Mercedes lo entiendo, pero los que no los conocían, los teóricos del tema, los que fueron a la Plaza de Mayo a gritar como loco el primer día y después igual cuando ya no, eran los teóricos, y que no comprendieron realmente dónde estaba la responsabilidad. No estaba en la responsabilidad en los que fueron y pelearon, sino en los que tomaron las decisiones. Totalmente. Honestamente creo que este problema de las decisiones equivocadas por parte de las dirigencias, que luego pagan en gran medida a los pobres que fueron a cumplir las misiones cumpliendo esas decisiones, se ha dado inclusive en algunas de las guerras principales, como la de Vietnam, por ejemplo. O sea, yo estaba en Estados Unidos en plena época de las grandes protestas, digamos, ¿no? Y la incomprensión que había hacia los soldados, cuando en realidad el problema era un problema político. Totalmente. Y hoy, y ahí va mi pregunta ahora, es
yo no tengo ahora el discurso de Biden para hacerle escuchar a usted, que hizo el lunes, creo que fue, o el domingo, no recuerdo, sobre la situación en Afganistán. Y quisiera, como esta reunión en realidad es la visión que uno tiene inclusive al futuro, por más que después en la charla de café yo mismo me quedé mucho menos en el futuro de lo que podría haber estado, pero como esto es algo que pasó ahora, yo lo que quisiera es su punto, cómo usted ve eso, o sea, no solamente, no la situación en Afganistán, después la podemos conversar, no sé cuánto tiempo hay, pero sí me interesaría cómo usted percibe que debe de sentirse el que combatió en ese tipo de guerra, que además son muy diferentes de otras, y ese discurso. Teniendo en cuenta que quien inició las conversaciones y firmó los primeros acuerdos con los talibanes fue Trump. Entonces, digamos, hubo una transición entre Trump y Biden, y yo no voy a opinar ni de uno ni de otro, simplemente le pregunto a usted si escuchó el discurso de Biden y cómo ve el tema. Sí, yo escuché una parte del discurso de Biden, pues justo esta semana cambié de trabajo, así que estoy a full con lo Fue otro. muy cortito, fue muy Sí, cortito. fue muy cortito. Escuché un comentario del discurso de Biden, pero yo tengo una interpretación, hablando de hermenéutica, en este caso de los gestos. Una cosa que aprendí con Livio, compartimos en la ex Yugoslavia, una cosa que aprendí trabajando con las Naciones Unidas, que es el brazo militar como las naciones es un instrumento de la política y los peacekeepers somos instrumentos de las políticas de las Naciones Unidas y obviamente de los grupos de los poderosos que integran el Consejo de Seguridad. Nosotros vamos y cumplimos la orden y pagamos los costos siempre. Y en la política es igual y en las guerras es igual. Cuando las naciones hacen guerra, el soldado que gana o pierde paga exactamente igual el costo de la guerra y los éxitos son de las naciones, ¿no? Yo he hecho dos interpretaciones. Primero, la primera fue por ahí como que la política partidaria, algo que los argentinos somos muy apegados, entre Biden y Trump había hecho que Biden de alguna forma se olvidara de los acuerdos de Trump. Ellos estaban a 2 meses de entregar, o sea, es demasiado ingenuo en mi interpretación, es demasiado ingenuo las expresiones de Biden y también me parece que sería ingenuo interpretar que los sorprendieron a los americanos. Porque en este momento, y obviamente yo soy un tipo que tampoco tengo mucha aptitud intelectual para evaluar, pero cuando aparece China como actor principal en el mundo, que hace 10 años no lo esperaban, y uno sabe que por encima de Afganistán hay un conflicto de una frontera también con China, y que los talibanes a su vez defienden a los musulmanes chinos que están siendo aniquilados en todo el mundo, mi interpretación es, como ocurre habitualmente en la política internacional, estarán mintiendo y en realidad le crearon un nuevo conflicto a los chinos. Me cuesta creer que sean tan ilusos porque habiendo compartido misiones de paz y varias actividades con los poderosos en el mundo, con Naciones Unidas, mientras la ex Yugoslavia estaba en guerra croatas contra serbios, o cuando me tocó ir a Irak en el 2000-2001 y yo sabía que mientras había durado la guerra del Golfo habían corrido la frontera, las Naciones Unidas, varios kilómetros en el territorio iraquí para que los pozos petroleros quedaran más del lado kuwaití que del lado iraquí, y que en realidad estábamos defendiendo un montón de torres de petróleo en el Wadi al-Batin, que era el principal pozo petrolero de Kuwait y de Irak, y que las empresas que extraían el petróleo que los iraquíes no podían extraer, si los kuwaitíes eran empresas americanas o británicas, y que a su vez el puerto de Uncázar y en Basora, China y Rusia manejaban el poco petróleo que dejaban vender a Saddam Hussein en el programa Oil for Food, para que puedan comprar medicamentos y comida, y todo el mundo sabía que por ahí entraban armas también. ¿Qué le quiero decir? Yo creo que en estas interpretaciones hay una parte que es el mensaje que se da
y la información que se da, y otra están las verdaderas intenciones. Yo no sé si Estados Unidos es tan ingenuo que a 2 meses de retirarse no sabía que esto iba a ocurrir cuando manejan satélites, inteligencia, o sea, es muy raro que no se enteraran por el lado pakistaní que estaba por ocurrir esto, ¿no? Así que yo por eso digo, no me animo a hacer una interpretación sin correr el riesgo, que es lo más seguro, que la mía sea absolutamente errónea. Sí, yo tengo un punto de vista muy particular respecto de la política exterior estadounidense en relación al poderío militar. Me parece que es un país que llegó a tener un poderío militar casi de tipo imperial inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, muy de pronto, no estaban preparados para eso. Para mí el mejor ejemplo de que no estaban preparados para eso es que básicamente entran en guerra con Japón a causa de China y no son capaces de sostener el propio gobierno chino. O sea, cuando firman los acuerdos con Japón, ni siquiera le dicen a los japoneses que cuiden todos los arsenales que tenían en Manchuria para dárselos a Chiang Kai-shek y no que los tomara Mao. Quiero decirle, hay cosas que son muy difíciles de comprender, los errores que ellos cometieron, porque terminaron a los 5 años teniendo una guerra en Corea, Sí. que para mí fue la primera vez, ya de la primera, Corea terminó en un armisticio donde empezó, terminó, o sea, volvieron a donde estaba, pero se encontraron con que terminaron peleando cuando habían llegado a la frontera entre Corea y China China entra, se terminaron peleando contra las divisiones nacionalistas que se habían pasado al bando opuesto al de Mao, armados con armamento americano o japonés, y finalmente tuvieron que, quiero decirle, creo que en muchas cosas, por ejemplo, en Vietnam, los franceses le dijeron, no se metan, nosotros aprendimos la lección. Sí. Es muy difícil entender por qué se metieron en Vietnam. Doctor, yo quisiera llevarlo, Esteban, digamos, el resumen es un conflicto, yo lo viví en lo personal, tuve mi vocación militar, después me fui. El tema de la venta de armas a Ecuador fue algo que me golpeó muy fuerte. Y relacionándolo con lo que decía el doctor y con lo que decías vos, ¿cómo es la actitud? O sea, vos no decidís con quién combatís, contra quién combatís, lo deciden otros. Eso, vos haces un voto de confianza, decir, bueno, yo confío que los que toman esas decisiones las van a hacer en los intereses del país y no juzgo eso. Por supuesto es distinto un subteniente que un teniente general, ¿no es cierto? Pero ¿haces ese voto de confianza o decís, bueno, a mí no me interesa, digamos, eso? Yo estoy para ir a combatir, si la causa es justa o no es justa, no es un problema mío. Sí, está muy bueno el razonamiento tuyo, Livio. En realidad el soldado pone un voto de confianza, por eso sirve a la nación. Y por eso su comandante en jefe es el titular del Poder Ejecutivo. O sea, supone que el comandante en jefe representa al Estado en todo su conjunto, a los 3 poderes del Estado y a todos los ciudadanos. El soldado pone su voto de confianza. No todos los soldados del mundo lo interpretan así, o sea, ejemplos de abusos de soldados que fueron a cumplir las misiones, importaba 3 belines, los hemos tenido con soldados belgas violando, regalándose chicos en África, soldados holandeses, o sea, no hay bandera ni nivel cultural para ese sentimiento que vos decís. Yo creo que el límite que tiene un soldado que defiende a su nación y cumple estas misiones y que debe tener confianza, esa es la subordinación que uno tiene, uno no puede estar cuestionando todo o analizando todo lo que las órdenes que recibe o si es justo o no es justo. Por eso yo decía, el soldado sirve a la nación. El soldado sabe el costo que paga por defender a su nación. No es importante. Nosotros tenemos la misma cantidad de suicidios, la misma cantidad de estrés postraumático de los británicos que tuvieron el desfile de la victoria. Entonces, no está en si ganás o perdés el costo de la guerra. Entonces, el soldado en general quiere evitar el costo de la guerra, pero sí debe tener
el nivel moral y para eso tener el criterio de discernir de lo que está haciendo, qué está bien y qué está mal. Porque uno no es un robot que cumple órdenes, sino que le otorga la confianza a su superior, pero también, y los oficiales nos pasa que los reglamentos nos obligan, también tenemos la obligación de ser sinceros y hacerle al superior las observaciones que creamos convenientes. No es que uno está mudo y sordo y cumple la orden ciegamente. Pero, bueno, no pasa a todos los soldados del mundo. El soldado argentino, así como geopolíticamente nuestro país nunca le robó tierra a nadie, nosotros somos, creo, el único país del mundo que cada vez que tuvo un conflicto perdió tierra, y cuando ganó una guerra como la guerra del Paraguay, llamó a arbitraje y el presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, le dio 95.000 kilómetros cuadrados al Paraguay y 15.000 a nosotros. Mientras Brasil había avanzado su frontera, ha puesto tropas en territorio que ni siquiera había reclamado, sin cuestionar países. Lo que te quiero decir es, la mentalidad del argentino es ser leal, ser honesto, y el soldado siempre siente que está sirviendo a su nación. Y por eso, lo que preguntaba el doctor antes, cuando vos volvés y el Estado, no los ciudadanos, el Estado te da la espalda, es como que tu viejo, vos venís de haberte golpeado siendo chiquito en la bicicleta, y cuando llegas a tu casa, en vez de que te haga una curación o te abrace, te pega un cachetazo. Por eso fue tan dura la posguerra, ¿no? Perdón, yo quisiera volver un poco al tema que quedó medio interrumpido. Le hice el comentario ese, le hice la pregunta sobre lo de Biden y usted me dio una respuesta y yo le estaba haciendo un comentario que ¿a dónde iba? Iba al hecho de que mi opinión personal es que hay una generalizada opinión en el mundo. O sea, hay mucha gente que cree que las guerras en las que se mete Estados Unidos siempre tienen algún interés extraño. Yo soy de la opinión que en gran medida, en muchos de los líos que se meten, es porque no tienen suficiente visión de futuro. Y ahí es donde iba mi pregunta. Es decir, usted es un soldado. Ahora me voy a olvidar que fue un subteniente. Tengamos en cuenta que usted es un soldado que llegó al grado de coronel, que cumplió misiones en el exterior, y una de las cosas que las que estuvo usted, como Livio, estuvo en misiones de paz. Cuando uno ve lo que pasó en Ruanda, donde ahora los propios franceses aceptaron que su gran parte de responsabilidad en el hecho de que no hubo reacción por parte de Naciones Unidas allí, lo que pasó en el Líbano, donde Italia dijo, ok, yo mando tropas, pero que haya un oficial en Nueva York al lado del secretario general para que entienda de lo que estamos hablando, si se arma un lío. La pregunta mía es, ¿cómo ve desde el punto de vista militar el futuro en cuanto al desarrollo de estos conflictos que tal vez el de Afganistán, en el que terminó el NATO completo, es muy difícil entender cómo terminó, independientemente de que usted la interpretación que le da de China, no China, que le da un regalito, no, a mí me parece que puede ser, puede no ser, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que en este momento, cada vez que se han producido estos conflictos donde por alguna forma una minoría tuvo dificultades y tuvo que refugiarse y terminaron en diferentes países, dentro de esas minorías siempre había infiltrados y terminaron, porque en el caso europeo, uno de los problemas grandes que tuvieron fueron los terroristas que se le mezclaron con los refugiados y le hicieron fraude de lío. Y ahora no hay ninguna razón para que no pueda pasar eso con los afganos, y sin embargo están refugiando afganos en cantidad. La misma Italia estaba viendo esto. Entonces, mi pregunta es, usted es un militar, imagínense que usted es un militar hoy, ¿no? O sea, en actividad, pero imagínenselo. Y le toca ir a una situación de ese tipo, donde hacia atrás mira y ve que todos los recientes conflictos que se han producido, inclusive la famosa primavera árabe, todo eso, terminaron, si usted fuera soldado de esos países que se metieron en eso, terminaron no resolviendo el problema, al contrario, por ahí empleándolo, y con problemas en su propio país. Y usted es alguien que fue y peleó y perdió compañeros,
pudo usted haber perdido la vida ahí, todo por decisiones políticas. Entonces, yo no quiero escuchar su opinión sobre eso, porque eso es lo que yo diría, cómo es el futuro, cómo lo ve ese futuro, porque no sé si va a haber otro tipo de conflictos en el futuro. Puede ser que sí, pero estos conflictos generalizados tipo Segunda Guerra es muy difícil imaginárselos. Sí, yo le doy una opinión muy breve, pero me gustaría que Livio le abra el micrófono a Alejandro Reuter y que él nos dé su opinión, que yo creo que va a ser muy buena. Pero usted no se olvide, que lo único que yo quería decir es, la estrategia nacional obedece a políticas que tiene el Estado. Esa estrategia nacional no necesariamente tiene el instrumento militar. El instrumento militar de una nación obedece a las decisiones que ese país tiene sobre su uso. Lo que hace el soldado, como sabe los costos, es tratar de si puede, de disuadir al comandante en jefe o al Poder Ejecutivo o a quien diseñó la estrategia nacional de la conveniencia o no de ir al conflicto. Pero en realidad la estrategia militar, cuando se planifica, parte de la base de que no tiene todas las respuestas de por qué el Estado en la estrategia nacional decidió hacer ese conflicto. O sea, Schwarzkopf, cuando fue a Medio Oriente, a la guerra del Golfo, la misión de él era ir y conquistar Bagdad. Y el gran enojo de Schwarzkopf es cuando la estrategia nacional americana había decidido desde antes de la guerra que él no entre a Bagdad. Por eso él no entiende cómo lo tiene a Saddam ahí. ¿Por qué? Porque la estrategia nacional le convenía que Saddam siga. Porque eso iba a permitir que Estados Unidos esté metido en Medio Oriente y la coalición esté en Medio Oriente. Mientras Saddam está vivo, hay bases en Doha, hay bases en Arabia Saudita, hay una relación directa con el Estado de Kuwaití porque hay una posibilidad de conflicto. O sea, ahora, Schwarzkopf no tuvo que ir a pedir explicaciones y no tienen por qué dárselas de por qué el Estado decidió que frene el ataque. Pero el objetivo estaba a mano y después de eso tuvo 2 conflictos más ahí en Irak, aparte después de Tormenta del Desierto. Iraqi Freedom, y después tuvo el ataque final del 2001. Entonces, cuando uno analiza los costos-beneficios o los costos militares de 2 combates más durante varios años, bueno, la estrategia nacional de Estados Unidos el soldado no la analiza. Por eso el soldado es un instrumento de su Estado y no está para analizar la justicia o no. Lo que él hace, el soldado, es ser honorable y honesto en el ejercicio de su función. Yo no sé, Alejandro Reuter, que es mucho más culto que yo en temas militares, ¿qué opina? Laura, Buenas noches, ¿me escuchan Sí. bien? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, refiriéndome al tema en general de la conferencia, yo me animo a decir que, como todos ustedes saben, el conflicto es inherente a la condición humana, así que nunca va a desaparecer de la faz de la Tierra. Y la visión que la mayoría de los soldados tiene cuando se entromete en el tema de las armas tiene mucho que ver con que no entiende por qué esfuerzos extranjeros tienen que venir a meterse con los esfuerzos que en el ámbito nacional uno hace para lograr la mejor calidad de vida para uno y para su entorno, ¿no? Entonces, con esto me quiero referir a que los conflictos nunca van a desaparecer, nunca los vamos a solucionar definitivamente. La mayoría de las veces exceden a los esfuerzos que pueden hacer las naciones que ocasionalmente se convocan para darle algún tipo de solución, con o sin intereses solapados, como mencionaba recién el doctor Baroto. Y mientras digo esto, me acuerdo de un pequeño video que vi hace muy pocos días de Carl Sagan, que fallecido en 1996, que hizo tomar una última foto desde el espacio a un robot que volvía de la NASA, que volvía a Estados Unidos sobre la Tierra y que desde muy lejos se veía como un diminuto punto celeste, y él reflexionaba a partir de esa imagen de todas las complicaciones que nosotros nos generamos entre nosotros, siendo el universo tan grande y nosotros estando acurrucados en un rincón tan chiquitito. La vocación de los soldados, volviendo al tema anterior, no es justamente la de desarrollar el conflicto, ni es porque tengan un gusto particular por este tipo de actividad. Al contrario, yo creo que la mayoría de ustedes alguna vez debe haber escuchado que si hay alguien que odia
la guerra es justamente el soldado porque es el que más sufre de sus consecuencias. Pero me parece que hay que entender que una parte muy grande de la vocación de los soldados tiene que ver, por el arte de la carrera de las armas, tiene que ver con que ve con muy malos ojos el hecho de que otros, por intereses muy difíciles de explicar, impidan o entorpezcan el desarrollo de todos los esfuerzos iniciados para lograr mayor calidad de vida en algún rincón de este planeta Tierra que habitamos. Y quizás me fui un poquito por las ramas, pero quise interpretar de esta manera la pregunta que el doctor Barotto hizo respecto de cómo avanzar en la vida, en este planeta, mientras no consigamos una forma de vivir fuera de sus límites desde el punto de vista militar. Y Esteban, yo te vuelvo la palabra porque no me gusta ahora mucho cuando estás vos, que sabés hablar muy bien después de tantas conferencias que tenés encima. No, gracias, Alejandro. No sabía que tu opinión era muy buena y necesaria. Y con lo que vos decías recién, Alejandro, coincido con algo, y es que le quería agregar al doctor Barotto, de lo que vos decías, y él que estuvo en el INVAP. No nos olvidemos que detrás también de los conflictos hay países que fabrican armas. Estados Unidos es uno de los principales fabricantes de armas del mundo. Entonces, esas armas no solo hay que usarlas, hay que vendérselas a alguien y hay que emplearlas para realimentar la fábrica que siga haciendo. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el conflicto de Malvinas, ahora 40 años después, y uno ve por qué la Unión Soviética primero dio a entender que iba a vetar a las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, que nos declara el país agresor, y en el momento que iba a votar, se abstuvo. ¿Qué tenía la política exterior soviética que le hizo entender a Galtieri algo, o a Costa Méndez, que después se abstuvo y nos declaró país agresor? ¿Por qué cuando el presidente del Perú presenta la propuesta de paz y se enteran en Estados Unidos por la diferencia horaria, y Margaret Thatcher antes de la mañana se entera, ordena que hundan al Belgrano? O sea, y a su vez Estados Unidos les mandaba armamento y misiles a los británicos, se daba información satelital. Era una guerra que ellos querían tener, a su vez una guerra que obedecía objetivos estratégicos de la OTAN, que ya tenía en Inglaterra directivas claras de disminuir la flota. De hecho, muchos barcos que fueron al sur iban a ser desmantelados y vendidos. Aumentó después de la guerra su producción. Thatcher fue elegida. Entonces, muchas veces, como dice Alejandro, los conflictos son inherentes al hombre, y el soldado muchas veces no entiende por qué lo mandan al conflicto. O sea, yo no creo que los soldados británicos que venían en los barcos y desde la Liga de Ascensión querían ir a la guerra. Pero la decisión de Margaret Thatcher fue que vayan a la guerra. Cuando ella ordena, hundan al Belgrano, con todo lo que eso implicaba, fuera de la zona de exclusión, bueno, obedecía a una estrategia nacional. Si es moral o no, no tengo idea, pero fíjense que hasta antes de la guerra ellos nos vendían armamentos, es medio insólito. Entonces, es inherente al ser humano, como dijo Alejandro Reuter, el conflicto existió, va a existir, va a seguir existiendo, y los soldados, yo creo que somos la parte más baja del conflicto, porque la táctica es el nivel más bajo. Las guerras obedecen, como dije antes, a la estrategia nacional, al poder político, a los gobernantes, a los legisladores que votan las leyes, que aprueban presupuestos. Los países serios tienen hipótesis de conflicto, hipótesis de intervención, y eso implica inversiones, dinero, preparación, entrenamiento. ¿Y el soldado qué hace? Disfruta ser soldado, disfruta prepararse para defender a la nación, disfruta pensar en el bienestar de sus conciudadanos. Por eso uno, cuando ve fotos en todos estos tiempos de pandemia de soldados desplegados en todo el país, sabiendo que podían llevar la enfermedad a sus propias familias, o a lo mejor asistiendo a personas con COVID, sabiendo que en su casa estaba mejor su padre muriéndose de COVID, y sin embargo lo hacían igual, es la satisfacción que tiene el soldado de servir a la nación, que es lo que hablábamos al principio de lo que es la vocación de ser soldado. Es básicamente servir. Y como decía Alejandro Reuter, nosotros entrenamos para eso y disfrutamos, como yo decía al principio, los valores que tiene el soldado. El entrenamiento duro del soldado genera una palabra llamada camaradería, y la camaradería es algo que a los que somos soldados a veces nos cuesta mucho explicarlo. Y a veces tenemos con soldados que son de otros países y sentimos la camaradería porque hemos vivido lo mismo y tenemos los mismos valores, pero la camaradería es la que hizo que el soldado Valvidares, que era un peón rural, no era militar ni soñó con ser militar, vuelva 2 veces a estar salvado a buscar al soldado Adorno y después vuelva a morir con sus compañeros.
esa palabra camaradería es más fuerte que la hermandad. O sea, yo puedo tener un militar que es más hermano mío que mi propio hermano de sangre, porque hemos vivido lo mismo y tenemos la misma vocación y sabemos los sentimientos de un soldado. Es un sentimiento muy fuerte. O sea, cuando el soldado Orisberger, que era otro de los soldados muertos de mi sección, muere empuñando su ametralladora y la aferraba aún mientras se moría para no soltarla, cuando el soldado González, sabiendo que el próximo iba a ser él, porque un soldado bien instruido de infantería cuando tira busca las armas más importantes, y un pelotón es una ametralladora o un lanzacohetes, cuando el soldado González lo corre al soldado Orisberger y empuña él la ametralladora en ese combate de Templeton, que ya había empezado a darse vuelta en favor de los escoceses, demuestra camaradería. Y hubo un montón de gestos de camaradería. Y el soldado, por eso que yo decía, cuando vuelve y se inserta de nuevo en la sociedad, es un golpe muy fuerte el sentir que la sociedad no tiene las mismas reglas del juego que tenemos los soldados. Es terrible, es para analizar cada uno de nosotros en qué nos hemos convertido, que en sociedad somos más salvajes que en la guerra. Es tremendo eso, ¿no? Es muy difícil que un soldado traicione a otro soldado. Es muy difícil que un soldado, y está muy mal visto hasta por sus camaradas, un soldado remate a un herido. O sea, fíjense que los británicos empezaron con los cuestionamientos de si hubo o no hubo fusilamientos de Monte Longdon, empezado por los mismos soldados británicos, no por soldados argentinos. Bueno, pero no quiero aburrir tampoco con este tema. Esteban, Sí, Carlos. Carlos tenía una pregunta, perdón. Muchas gracias, coronel. Cada vez que en cada intervención suya se me ocurren muchas preguntas, pero quiero empezar por una. ¿Cuáles son los límites de la obediencia? ¿Cuáles son los límites éticos de la obediencia del soldado? Porque en lo que usted relataba y también Alejandro, supone que hay un principio ético por el cual ustedes se ponen al servicio de la nación. El mismo servicio, como actitud, responde en su concepción más honesta a valores que hacen posible que eso sea así, digamos. ¿Cuáles son los límites de esa obediencia? Porque en el caso del soldado es de una forma particular, porque en la vida civil tenemos más libertad de pensar y de vivir con liviandad. Eso, porque nos podemos sacar de encima la carga de la obediencia, del servicio, y podemos rápidamente ponernos en una actitud crítica, porque no estamos en esa situación, no estamos en la trinchera. Bueno, esa es la pregunta. Muy buena, Carlos, y te agradezco. Puede sonar contradictorio, pues es que, y esto es una opinión mía personal, yo no sé si Alejandro coincide, si Gustavo Castillo coincide, o Livio mismo, que también fue soldado. Yo creo que la vida militar tiene reglas más claras que la vida civil en cuanto a la obediencia. Porque vos desde chiquitito, desde que entras a la vida militar y aún siendo soldado, te enseñan tus derechos y tus obligaciones. Y te hacen estudiar la ley. Y cuando vos te van a empeñar hasta en la actividad más tonta, se te dan lo que se llaman las reglas de empeñamiento. ¿Qué podés y qué no podés hacer? Y qué podés y no podés permitir. Y después, como dijiste vos, hay valores morales, éticos, legales, que uno sabe perfectamente cuando una orden es legal o no es legal, o es legítima o no es legítima. Y es más, es una obligación del soldado hacerlo, porque hay algo que nos obligan los reglamentos, es a refutar con seriedad y con respeto si uno disiente con eso, pero es una obligación, aunque suene contradictorio. Y yo te doy un ejemplo muy claro. No me acuerdo en cuál de los levantamientos carapintadas,
Yo estaba destinado al regimiento de patricios y fui destinado, creo en el 89, fui destinado o en el 90, no me acuerdo, fui destinado al colegio militar. Y yo en el regimiento de patricios había estado a cargo de una compañía el año anterior, en reemplazo de un compañero que había ido a estudiar, que Livio lo conoce, Arroyo Arzubi, había ido a rendir para ser ingeniero militar. Entonces yo estuve todo el año a cargo de esa compañía. Cuando yo me voy al colegio militar el año siguiente, esos mismos suboficiales que habían sido mis subalternos eran parte de un levantamiento militar. Y se ordena ir a reprimirlos. O sea, una decisión política que después pueden analizar, ya que estábamos hablando de la estrategia, por qué alguien provocó ese levantamiento y a quién le servía políticamente que haya un levantamiento militar en un cuartel. Pero no era mi función analizarlo. Sí, no había sido provocado a propósito para saltar a los últimos resabios de gente que pensaba distinto. Yo simplemente vi en un noticiero, estando en el colegio militar, que aparecían algunos suboficiales que se habían rendido en el regimiento de patricios de rodillas, y eran suboficiales que meses antes yo había sido su jefe. Y en ese momento yo sentí que seguía siendo su jefe, pues yo seguía siendo superior de ellos. Y yo me planteé, si yo en cumplimiento de una orden legal y constitucional, no había nada de ilegal, iba a ser capaz de levantar mi fusil y apuntarle a alguno de ellos, y más aún, dispararle. Y analicé moralmente que yo no lo iba a cumplir, y por lo tanto era desleal de mi parte aceptar una orden, hacerle creer a mi jefe que le iba a cumplir, ir a patricios y cuando llegara el momento hacerme el tonto. Ya eran dos presiones morales que tenía. Primera era no mentirle a mi jefe, por la otra era mía personal. Yo voy a ser capaz de levantar mi fusil y dispararle a ese hombre. Y en ese momento, cuando yo me presenté a mi jefe inmediato para decirle que supiese que yo no iba a disparar contra un argentino y otro camarada mío, porque no estaba preparado para eso, y aparte yo había tenido una relación de afecto y de amor de soldados con esas personas, aunque coincidiese o no con ellos, yo lo sentí como un acto de legítima sinceridad, que era una obligación en un militar. Y fui y se lo dije, pero sabiendo que esa acción mía, obedeciendo a patrones morales, implicaba que yo sea sancionado, sumariado y posiblemente terminase en un penal militar. Por eso te quiero decir, los soldados nos movemos con parámetros muy fuertes, así como es de lealtad a nuestra nación, que a veces damos nuestra vida por ella, o dejamos nuestros hijos y nos vamos al combate, o no vemos nacer a nuestros hijos, también lo aplicamos con nosotros mismos en este tipo de acciones. Cuando algo es moral, algo no es moral, y esa lealtad es hacia arriba y hacia abajo. O sea, no es que yo engaño a mi superior para no faltar a mis valores morales, que muchos lo hicieron. Listo, yo voy, y si ordenan tirar, yo me hago el tonto y se me trabó el cañón, como le pasó a varios. Los sentimientos morales de uno están en no mentirle al jefe tampoco, y decirle lo que uno va a hacer, aceptando las consecuencias de lo que está haciendo. Gracias a Dios, mis jefes fueron comprensibles en algún sentido, y no terminé en un penal militar, pero podría haber terminado tranquilamente. Porque yo claramente dije que yo no iba a disparar contra un argentino, y menos contra alguien del cual yo había sido su jefe o su padre militar meses antes. Nadie dispara contra su hijo. Digamos, hay algo que quedó inconcluso en esta respuesta, y voy a tratar de ser un poquito, remover un poco la cosa, nada más, ese me interesa. Y quisiera volver al tema internacional, porque las misiones están, o sea, bueno, ustedes participaron, así que no. La experiencia mostró que el hecho de que en Naciones Unidas el secretario general no tuviera a alguien al lado que entendiera de la parte militar, realmente llevó a situaciones fallidas muy grandes, en particular en África. Pero la pregunta mía es, el hecho de que ahora en Naciones Unidas se haya aceptado que haya un general al lado del secretario general, es algo parecido a que uno diga que, la pregunta es, ¿ese señor puede tomar decisiones por sí mismo o finalmente depende de lo que decida el secretario general? Porque si no estaríamos en la misma situación que cuando no había nadie.
Ahora, de todos modos, es un esquema que es parecido al que hay en cualquier país, como hoy, cuando uno hoy escuché al jefe de Estado Mayor de Estados Unidos diciendo que ellos, ningún informe de inteligencia daba la posibilidad de que Kabul cayera en 11 días. O sea, en el segundo caso es evidente de que algo pasó, pero había una decisión de todos modos de que no se dejaran las cosas como estaban porque había un señor que se llama presidente, o sea, Biden. Pero en el caso de las Naciones Unidas no hay una situación parecida. Entonces, siempre pensando a futuro, porque vuelvo a decir, en mi opinión, estos conflictos donde las Naciones Unidas van a terminar interviniendo, se van a seguir dando, porque están ahí, o sea, los problemas están todavía, o sea, no es que no estén. Basta ir a Libia, basta ir a Siria, basta ir al Líbano, están. Entonces, quisiera que usted comente la diferencia entre las dos situaciones, porque si no, me gustaría eso, ¿no? Escuchar esa opinión. Sí, doctor. Yo creo que en realidad lo que usted relataba de lo que resolvieron y que ahora el secretario general tiene un general al lado y demás, es, digamos, hablando en francés, es para la gilada. Las Naciones Unidas, muy devaluadas en el tema conflictos en los últimos 20 años, para mi placer y a mi gusto, me parece que están totalmente devaluadas, porque hoy los países grandes hacen lo que se les da la gana y ni les interesa lo que opinen las Naciones Unidas, porque eso lo cocinan en el Consejo de Seguridad y lo cocinan en el G8. O sea, ¿qué le quiero decir? Naciones Unidas siempre tuvo un general que todos los días, sin excepción, les pone al secretario general de Naciones Unidas, es un general que se rota de todos los países, le prepara la exposición de la situación en todos los países en conflicto y en todos los países donde hay misiones de Naciones Unidas. Aunque a uno le suene extraño, todos los días se hace en cualquier lugar donde hay tropas de Naciones Unidas en el mundo el SITREP. Muchos hemos redactado el SITREP de nuestra misión, o sea, el Situation Report del día antes de las 12 de la noche, porque mañana a la mañana sabemos que el general ese le va a exponer al secretario general la situación en nuestra misión. Ese SITREP que hace el oficial que está de servicio en operaciones relata absolutamente todo lo que sabe, lo que se comenta y lo que... Todo se pone en ese reporte. Todas las misiones se lo mandan a un duty officer oficial que también está a las 24 horas, el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas. Ahí es donde se reúne todo, se aúna todo y se prepara para la mañana siguiente, en el morning briefing, exponerle a todos los exponentes del Consejo la situación de las misiones en el mundo. Así que nunca podemos decir, ni ahora, ni hace 20 años, 30 años, que el secretario general no sabe o no sabía o lo sorprendió. Si eso pasa en Naciones Unidas, imaginemos en Estados Unidos. ¿Alguien puede creer, por ahí estoy equivocado, que Biden no sabía que los talibanes iban a... ¿Dónde salieron las tropas que se movilizaron sobre Kabul? Nadie vio el movimiento con los satélites que hoy meten una bomba por la cerradura de una puerta o donde hay elementos teledirigidos que escuchan conversaciones en un edificio y pueden seleccionar en qué habitación y qué piso del edificio escuchar. ¿Alguien puede creer que nadie escuchó hablar que no hubo tráfico de comunicaciones, no hubo movimientos terrestres? O sea, yo en lo personal creo que claramente en esa sala de situación similar a las Naciones Unidas que tiene el presidente de los Estados Unidos, ya sabían de antemano que iba a ocurrir. Por eso yo dije al principio que una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que es la realidad. Y así como yo estando en Irak, cumpliendo mi función de soldado, representando a mi nación, patrullaba los caminos, que podía pisar una mina y volar en 1000 pedazos y volver en un cajón con la bandera encima de mi cajón, pero yo no estaba para analizar eso, sino para representar a mi nación. Pero yo no era tonto, yo veía que en el lugar donde había habido conflicto no había un solo iraquí con armas y había un tremendo pozo petrolero de una empresa británica o americana. Y por eso el conflicto seguía durando. Y los conflictos en el mundo normalmente ocurren en un lugar donde hay una ruta, un oleoducto, donde hay petróleo. O sea, rara vez, fíjese Haití, sino.
¿A quién le importa Haití en el mundo? Y también estuvo en las Naciones Unidas. Quedó peor que antes Haití. Entonces, cuando uno analiza, yo no quiero ponerme, estoy totalmente equivocado, pero yo creo que no son tan inocentes, ni nadie es tan inocente para... y obviamente el general americano tiene que decir lo que la estrategia nacional indica que él tiene que decir. Nosotros no nos enteramos. ¿Cuál es la verdad? No la sabremos nunca, tal vez, ¿no? Ok, entonces le voy a hacer otra, si me permite, Livio, no sé si estoy acaparando todo, pero tengo una última pregunta y después lo dejo en paz. A mí siempre hubo algo que me rompió la cabeza, y es esa diferencia entre peacekeeping y peace enforcing, que hace que finalmente... El caso de Ruanda fue un ejemplo típico, ¿no? O sea, era peacekeeping y por lo tanto hubo 1 millón de muertos en un mes. Usted es un militar y está ahí y le dijeron que es una misión de peacekeeping, pero está viendo que hay un desastre que tiene que intervenir. Pero como su regla de enganche, como se dice, de... Rules of engagement, las reglas de empeñamiento. Okay, sí, no me salía en castellano. Le decían que es peacekeeping, como no lo atacaban a usted, dejaba que se armara el desastre, con lo cual no se entiende muy bien cuál es la función por la cual uno está ahí. Yo quisiera escuchar su opinión sobre ese hecho. ¿Por qué esa diferenciación y qué siente un militar que está en una misión donde la regla Sí, no, clarísimo, doctor. Clarísimo. Voy a tratar de hacérselo breve, porque esto que usted me pregunta es una clase completa en técnica de Naciones Unidas. Lleva Esteban, 1 hora y media. Así que Esteban, lo hago en 2 minutos. Dale, en 2 minutos, porque nos quedan 6 y hay alguien que quiere hacer una pregunta, a que quisiera darle lugar a alguien del público que hacer esa pregunta y después hay que cerrar. Dale. La hago rápido. El soldado en su país se prepara para ejercer la violencia. O sea, el soldado no tiro más o menos a ver si pego. El soldado, cuando el Estado le ordena utilizar la violencia, que es por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia y se la da únicamente a sus soldados, lo prepara para peace enforcement. O sea, yo estoy entrenado para hacer peace enforcement. Yo estoy para preguntar y ver si le pego. Yo estoy para ir y cumplir la misión. O sea, el soldado cuando va a hacer peacekeeping, o sea, capítulo 6 de Naciones Unidas y no capítulo 7 que es peace enforcement, hace todo un entrenamiento de desescalar, que es lo contrario a utilizar la violencia, es ante cualquier hecho yo debo desescalar, y eso requiere, hablando de la comprensión, un gran desarme en nuestra mente para, en vez de reaccionar violentamente imponiendo lo que tenemos que cumplir, es nunca escalar, siempre para abajo, para abajo, para abajo. ¿Con esto qué le quiero decir? El soldado forma parte de una cadena que está en el frente y ve que de repente una operación de paz se está transformando de mantenimiento de la paz en imposición de la paz, o sea, que pasa del capítulo 6 al capítulo 7, los que deciden en Nueva York y los que deciden los comandos de la misión van siguiendo la situación, por eso se hacen los reportes. Y le pongo un ejemplo muy rápido. En la ex Yugoslavia, cuando se detectó que en la zona de Bosnia requería imposición de la paz y no mantenimiento de la paz, el cambio fue automático y los soldados que estaban en el frente, lo único que hacen es sacarse el casco celeste y pasar a hacer lo que realmente están entrenados, ponerse el casco, enmascararse e ir a combatir. O sea, no hay un proceso muy salvo el planeamiento que tiene que hacer mi jefe. Yo estoy preparado para hacer peace enforcement. Apenas cambió la situación, me saco el casco celeste, el chaleco celeste, me pongo ropa mimetizada y voy a combate. Y hago lo que sí sé hacer muy bien. Por eso le decía, uno para hacer operaciones de paz tiene que desescalar su mente y su estructura mental de la reacción para justamente nunca escalar, ¿no? Ahora sí, Livio. Gracias. Sí, yo creo que hay, vos lo mencionaste, hay un tema legal. O sea, peacekeeping es los dos bandos en conflicto acuerdan y piden la intervención de Naciones Unidas para mantener esa paz que ellos quieren, y uno de los dos lados hace de garantía para el otro de que esos no se están armando o no están haciendo algo que no deben. Peace enforcement
hay que ir y combatir, digamos, hay que forzar la paz como sea. Bueno, O sea, como bien decís, Livio, se firma en Nueva York entre los dos países y las Naciones Unidas el Status of Force Agreement, que lo aprueban los dos países, que es qué fuerzas van a intervenir, pero qué fuerzas del país anfitrión, los dos países anfitriones, van a tener en la zona. Cuando se rompe ese Status of Force Agreement, los soldados nos dieron en las Naciones Unidas reglas de empeñamiento. O sea, cuando alguna de las dos partes violó ese acuerdo, bueno, yo tengo reglas de empeñamiento que debo cumplir para cumplir el mandato de las Naciones Unidas, con lo cual cualquier comandante puede terminar haciendo imposición de la paz. Y lo vivió Livio en la ex Yugoslavia, en un momento que en la operación de paz los serbios habían violado y habían avanzado sobre el río Sava. El segundo comandante, el general de Vergara, ordenó avanzar una fracción blindada y estaba dispuesto a entrar en combate para hacer cumplir el mandato de Naciones Unidas. O sea, transformó la operación de peacekeeping en peace enforcement en una hora. Y eso detuvo todo un avance y evitó un montón de muertos. bueno, Alejandro quería hacer una pregunta. No sé, Laura, si le puedes abrir el micrófono, por favor. Sí, ¿Hago la pregunta? puede abrir él mismo. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, Esteban? Hola, Mi Carlos. pregunta diría que es casi personal. A mí si me preguntás, yo soy de los que hacíamos el servicio militar obligatorio y a mí si me preguntás, yo siento después de muchísimos años, como decís, casi 40 años, un sentido de pertenencia con la compañía de ingenieros de Montaña 6 con asiento en San Carlos de Bariloche, en la Escuela Militar de Montaña. Y de hecho, en algún momento hasta incluso tuve contacto con los jefes que habíamos tenido, con soldados y todo eso. Por otro lado, soy docente yo. Y no sé si tiene que ver, pero la pregunta es esta: ¿qué es lo que hace que muchos, porque no son poquitos, muchos de los que hicimos el servicio militar obligatorio, sintamos como que tengamos este sentimiento de pertenencia? Que uno pasan los años y siempre de alguna manera se acuerda, es una alegría encontrarse con el otro, y habiendo sido, no sé si logro explicar lo que quiero preguntar, algo pasa cuando uno hace un servicio militar obligatorio, cuando a alguno le explican que está ahí para dar su vida por la patria, no sé, algo ocurre que uno siente que forma parte de algo, incluso diría que es más grande que uno, no sé. Yo, por ejemplo, no logro eso, me parece a mí, con los estudiantes que tengo en la universidad. No todos tienen el sentido de pertenencia de tal universidad y quieren volver o se acuerdan. Y yo veo que quienes hemos hecho el servicio militar obligatorio, de alguna manera, el SMO, bueno, mi pregunta es si alguna vez lo pensaste y qué es lo que hace que los soldados tengamos esta relación con las unidades en las que hemos estado, en las compañías que nos tocó. Sí, bueno, hay uno de los valores del soldado, es el sentido de pertenencia. Y los que son jefes tienen la obligación de hacernos sentir ese sentido de pertenencia, que es algo moral, algo espiritual. O sea, lo que vos estás describiendo que no podés describir porque es un sentimiento. ¿Cómo corro describir un sentimiento si encima no soy poeta, ¿viste? Entonces, vos como soldado te formaste en el sacrificio, vos mismo lo comprobaste. Frío, hambre, extrañar a tu familia, alejado, por ahí el locro te llegue frío. O sea, hay un montón de cuestiones, una guardia larga toda la noche donde estuviste en un puesto cuidando que alguien no entrara y vos sabías que ese puesto para alguien era importante porque había alguien que estaba durmiendo sabiendo que vos estabas cuidando. Entonces, vos te enseñabas a sentir en tu pertenencia que eras un engranaje importante dentro de tu cuartel y que vos estabas escribiendo la historia de tu cuartel durante ese año. O sea, el compañero tuyo, que en esa época en la compañía de ingenieros tenía calderas de leña, que se levantaba a las 4 de la mañana para prender la caldera, para hallar agua caliente, o que el que a la tarde iba a cortar leña para meter en la caldera, él sabía o sentía que era muy importante que esté, no solamente porque iban a enchufar, porque era parte del equipo, era el compromiso ese que te genera la camaradería. Entonces vos, cuando compartiste el sufrimiento, vistiendo el mismo uniforme, sabiendo que vos valés por lo que sos y lo que das, no importa si sos alto, flaco, si sos instruido, si sos universitario, sos peón rural, y valés un montón, y que te respetan por lo que demostrás que sos y lo que sos vos,
claro, vos te sentís distinto. Y estás justo en un momento que dejás la adolescencia para hacerte hombre y descubrís que en ese lugar vos como hombre valés por lo que sos, o al revés, no valés porque sos un atorrante, le esquivás y tus propios compañeros te dicen, che, pará, sos un vago, González. O sea, eso es lo que te va generando ese sacrificio, esa vida diaria del soldado, ese sentimiento de pertenencia. Vos hiciste lo mismo salto de rana que estaba al lado tuyo, tomaste el mismo mate, subiste al mismo camión. Entonces, hay algo en común que tenés con él como soldado, que el resto de la gente no lo va a entender nunca, porque aún en un equipo de rugby que tenés y jugás, no es el mismo sentimiento. Y te pongo un ejemplo para no robarle más tiempo a Livio. ¿Por qué la gente mira películas de guerra? O sea, ¿qué son belicistas? ¿Le gusta la muerte? ¿Le gusta la sangre? No. Lo que busca la gente cuando mira una película de guerra, cuando el soldado extraña la guerra, no es la muerte, la violencia, la agresividad, porque a vos, efectivo, en el año Colima te enseñaban a matar de última. Vos lo que tenés son los valores, los sentimientos. Cuando alguien mira una película de guerra, ¿qué descubre? Valores básicos. Por eso se emociona con una película de guerra. Y sin embargo, no es belicista. Yo creo que fue a buscar son esos valores básicos que vos experimentaste durante un año de Colimba y que hacen que vos sientas. Yo tengo un compañero, Rodi Sega, un gran amigo, que también hizo la Colimba hace 40 años en ese mismo lugar que vos. Y él habla hasta el día de hoy con un orgullo de su compañía de montaña de ingenieros, que el resto de los compañeros lo gastan, pero ¿por qué vos o él, que no se conocen, comparten ese mismo sentimiento? Porque no es lo mismo haber hecho la Colimba en Bariloche, en una compañía de cazadores o de una compañía de montaña donde pasaste frío y un montón de cosas, que un pibe que le hizo acá en Buenos Aires, en el regimiento de Patricios. O sea, los sentimientos son distintos. Vos te unificaste en ese sentimiento común con otros pibes y aprendiste a armar tu cuartel. Ese año vos barriste tu cuadra, limpiaste, hiciste guardia. ¿Cómo no va a ser tuya? Es tuya. Y cada piedra, cuando fuiste a la palestra, la regaste con tu sudor y te raspaste todo. Esa palestra es tuya, no es de otro, es tuya. Vos la pariste ahí. Esa es la realidad. Sí, sí. Sí, tal cual. Sí, yo te agradezco mucho la respuesta, coronel. Te agradezco mucho, jefe. Realmente mucho. Gracias. Muy bueno. Bueno, estamos pasados 5 minutos. Creo que podríamos seguir un par de horas más, yo por lo menos. Así que antes de pasarle la palabra al director del instituto, a Carlos Ruta, quiero agradecer mucho al doctor Baroto como panelista, con sus preguntas, con su visión particular. Y Esteban, realmente te agradezco realmente que la hayas hecho como una charla de café. Digamos, vos sos un militar en actividad, con lo cual podrías haber tenido otra actitud más institucional y realmente aprecio, yo lo sentí así, donde fuiste absolutamente espontáneo y creo que era lo que se buscaba. Así que muchas gracias, le dejo la palabra a Carlos y después si le querés dejar al doctor Baroto y Esteban que cierren. No, Livio, una sola cosa. Primero, que te interrumpa, es ser militar en actividad o retirado implica, entre otras cosas, asumir la responsabilidad de lo que decís y hacés. Para eso elegí ser militar. Yo tengo claro que si yo estando retirado en actividad digo algo impropio y no correspondía, y que el jefe de ejército tome las medidas conmigo que tiene que tomar, porque uno tiene que aceptar las reglas del juego, y si se equivocó, las paga. Lo otro que te quería decir, disculpame, era agradecerle a Laura Carugati que nos mandó ahí lo que dijo Wolfgang Borger en su obra de teatro donde cuenta el regreso a casa, y después Marcelo Loras, que fue compañero tuyo, pobre, que tuvo que sufrir en el San José, que te cuenta que es compañero, amigo del Tano Bersesi, un héroe de Malvinas, y del Ñomo Lascurain, el paracaidista de Lobos, comando también, y que les comentó del Zoom y nos manda un fuerte abrazo. Así que 2 tremendos soldados nos saludan, che. También vi ahí que el mayor Candia nos manda saludos y comenta acerca de la integración después de la guerra, pero bueno, no sé si nos quedó tiempo.
Bueno, lo dejo a Carlos, que maneje los tiempos, lo que quiera hacer con la... Coronel, escuchándolo hablar, entiende por qué lo siguen los soldados. Usted entusiasma hasta la piedra. Pero tengo una pregunta vinculando varias cosas. Primero, esto que hay una ética del soldado, ¿no? Hay un poeta griego del siglo VII, VIII antes de Cristo, Arquíloco, que era guerrero y tiene unos poemas preciosos acerca de la guerra, y entre ellos es esta camaradería del que lucha uno al lado del otro y que su vida depende del que está al lado de él, que ahí se forjan unos vínculos realmente para toda la vida, ¿no? Es decir, que hay valores en esto de defender la vida, en esto de defender algunas causas, en esto de... Quisiera vincular eso con que, por otra parte, vivimos en una sociedad donde, al menos en un porcentaje no menor, hay una carencia, o más que carencia, hay una incredulidad respecto de los valores que constituyen el estar juntos, el constituir una comunidad, el constituir una sociedad o una nación. Y vincular esto también con que, así como los soldados que volvieron de Malvinas, yo no estaba en la Argentina cuando terminó, ni cuando empezó, ni cuando terminó la guerra, pero además era muy joven, pero así como fue esa reacción de frialdad y de darle la espalda a los soldados, ¿cómo ve usted hoy la relación de la sociedad con el sector militar? Y en ese sentido, ¿cuál es la función en tiempos de paz de un ejército en su propia sociedad? Sí, voy a tratar de ser breve para no robarte tiempo. El soldado, creo que hoy con la sociedad tiene una relación muy profunda. Yo creo que el pueblo, y uno lo ve sobre todo en el interior, quiere a sus soldados y sabe de su compromiso. Yo te voy a ser absolutamente sincero en lo personal. Yo en la década del 70 era un adolescente que mi mayor preocupación era, como era una familia numerosa y mi padre era profesor universitario, así que como sabés bien, en casa no sobraba un mango, mi mayor preocupación en la semana era más o menos sacar buenas notas como para que no me priven de salir el fin de semana, ver cuál de mis hermanos mayores que eran estudiantes universitarios me tiraban unos pesitos a lo mejor para comprarme un sándwich en el club, que me dé pelota a la chica que normalmente no me daba pelota porque me gustaba, no me daba bola, y después en el fin de semana poder jugar rugby o ir a remar. Sin embargo, yo viví en la década del 80, o sea, me vi sumergido a lo mismo, y fue una cosa que más me golpeó como joven, que fue que daba lo mismo haber secuestrado, desaparecido gente o haber estado en la guerra de Malvinas. Yo por el solo hecho de usar un uniforme militar, tenía que pagar los costos de todo lo que había pasado en la década del 70. Y yo era un joven que había vuelto de la guerra siendo cadete, que quería servir a mi nación en tiempos de paz, y me preparaba en tiempos de paz, con eso te contesto la primera parte, de la mejor manera para hacer que si debíamos ir a las Islas Malvinas de nuevo, en vez de traer yo 8 muertos o dejar 8 muertos en las Islas de Centinelas, sean los británicos que dejen 8 muertos en las Islas de Centinelas muriendo por su patria. Y esa es la programación de un soldado en tiempos de la paz, prepararse para servir a su nación, entrenarse rudamente, como recién explicaba González, ese sentimiento que tenía en su cuartel. Soy promoción Thatcher Carner, así que ahí preguntaron ahí abajo. Y eso es lo que hace el soldado en tiempos de paz. No le importa que le peguen, que lo agredan, que lo insulten. Yo en la década del 80 trabajaba de noche, todas las noches, para seguir siendo soldado, porque una forma de castigar a los militares era pagarles sueldos miserables. De hecho, yo me acuerdo que siendo teniente, ya teniendo 10 años, siendo oficial del ejército, o sea, no estaba en la parte más baja de la pirámide,
yo cobraba mi sueldo de teniente y se lo llevaba íntegramente la señora que cuidaba 5 horas a mis hijos. Y vivíamos con el sueldo de pinche de mi esposa en tribunales. ¿Qué te quiero decir? Yo no le cuestionaba nada a mi nación. Yo me sacrificaba todas las noches de mi vida trabajando de lo que sea en seguridad para seguir siendo soldado y entrenarme para servir a mi nación. Y estaba feliz y orgulloso de hacerlo. Y fue un gran sacrificio durante varios años. Y me seguí entrenando y mi preocupación era tener la mejor sección y los mejores soldados y los mejores suboficiales y hacer cursos y salir al terreno y salir a correr para poder tener una fracción militar acorde a lo que mi país esperaba de mí. Y que era ir a la guerra y defender la integridad de mi territorio, la soberanía nacional, que también no es solamente el territorio, sino su riqueza económica y su proyección antártica, pero aparte el bienestar de mis conciudadanos. Por eso vos ves que cuando un soldado está sirviendo, y lo viste en la pandemia, y lo ves en las inundaciones, y lo ves cuando un volcán en Chile tapa todo de cenizas, y ese mismo soldado que tiene su familia tapada de cenizas, a lo mejor en Zapala, está limpiando el techito de una viejita en Trevelin, lo hace con felicidad, porque siente que está sirviendo a su nación. Por eso yo dije al principio, aquel que entiende que esta es una vocación y una vocación de servicio, es el que disfruta más su profesión y el que se vuelve a realizar. Por eso te dije al principio, yo si vuelvo a nacer, elijo ser soldado. Vos calculá que lo que yo te digo, que tuve la suerte, entre comillas, de como soldado poder probarme en combate y conocer el combate y conocer otros países y compararme. Hay militares que están 35 años en actividad y nunca pudieron probarse en combate por su nación. Y sin embargo, si vuelven a nacer, vuelven a elegir ser militares. Fíjate qué fuerte que es esa ocasión. Por eso yo siempre le digo a los más jóvenes, yo si vuelvo a nacer, vuelvo a ser soldado porque es donde yo me realicé como ser humano, así como vos te realizaste como persona, como ser humano, eligiendo la profesión que elegiste. Con lo mejor puede haber sido contador o banquero o economista, que no tiene nada de malo, pero seguramente te hubieras ganado más plata. Ahora, no sé si vos te hubieras realizado, Carlos, como persona, y de repente disfrutás como eso que decías al principio, aprender a escuchar, interpretar, y eso te hace feliz, y te da felicidad, y a lo mejor esta noche decís, bueno, no importa si fui yo u otro, hoy hice un paso más en mi vocación, y te dormís tranquilo y contento porque hiciste y serviste a tu patria en lo que te tocó. O sea, yo me acuerdo una vez conocí a una maestra que en la Puna gastaba su sueldo en comprar lápices para los chicos, y todas las mañanas iba en mula a dar clases a esos chicos porque sabía que le estaban esperando. Y eso es ser un soldado de la patria, eso es vocación, eso es amor. Y bueno, las vocaciones las demostramos de muchas maneras. Los soldados en tiempos de paz nos preparamos para ser los mejores representantes. Yo sé que cada vez que un soldado argentino va a una misión de Naciones Unidas, en la que sea, o intercambia con ejércitos de otros países, lo primero que sorprende es el profesionalismo de los soldados argentinos. Que nosotros hace 5 años hayamos empezado a tener intercambios con un centro como Combat 3, que es de Inglaterra, creo que tal vez el país del mundo en que más conflictos bélicos ha intervenido, y sin embargo hayan creído que nuestros profesionales tenían algo que enseñarles, indica la calidad de nuestra gente, ¿no? Y eso somos los argentinos. Por eso viste que cuando muchas veces nos muestran la imagen de la chicana y de aquel que elige por ahí la política para enriquecerse y no para servir a su nación, y nos muestran como que esa es la norma, y bueno, sabes mejor que yo, Carlos, son mucho más los argentinos honestos, que están dispuestos a servir a su nación, en lo que eligieron. Fíjate que en este momento somos 27 argentinos que en vez de estar haciendo, no sé, mirando televisión, estamos teniendo una charla de café. Así que, y hay muchos que mañana van a tener que hacer un montón de actividades para servir a su nación, sin egoísmo, sin chicana, sin nada. Eso es lo lindo de estas charlas de café, que todos los que estamos, no importa qué profesión tengamos, tenemos los mismos sentimientos, los mismos valores. Carlos, déjame pasar, es un segundo, con respecto a lo que dice Esteban. Digamos, uno no puede salirse de Malvinas, que es central para muchas personas, aún los que no tuvimos el honor de estar ahí. El comportamiento de las tropas argentinas en Malvinas, con la población civil, creo que es una muestra irrefutable de lo que dice Esteban, de lo que somos los argentinos. Lo damos por descontado, pero fue ejemplar. No sé si hubo algún caso de indisciplina, creo que no.
principio al fin, con respecto a la población civil, ¿no? Perdón, pero se me cruzó por la cabeza y quería decirlo. No, y el profesionalismo, es tal cual decís vos, Livio, y el profesionalismo también, ¿no? O sea, un poco de síntesis de lo que vos expresás es que en San Carlos o en Puerto Argentino había soldados argentinos que donaban sangre para heridos británicos y heridos británicos que donaban sangre para soldados argentinos. Y Rick Jolly, que era el que estaba a cargo de eso después del 14 de junio, fue condecorado por los dos países. Eso sí, tal cual vos decís, Malvinas es un poco, y lo dicen los británicos, fueron los primeros en decirlo, fue la última guerra mundial del siglo XX. Una guerra romántica. Bueno, muchísimas gracias. Daría mucho más para conversar. Creo que es una muy buena oportunidad en una universidad pública escuchar al coronel Lamadrid como... Alejandro, ¿usted también es coronel? Sí, Alejandro Reuter, ahí está. Adelante, adelante. Bueno, también escucharlos y yo creo que... Perdón, Carlos. El Alejandro Reuter es coronel mayor. Coronel mayor. Exacto. Exacto. Un hombre muy inteligente, muy capaz, una inteligencia distinta. Yo siempre tuve un gran respeto por ser un tipo muy responsable, muy contraído al estudio, a todo lo que fuera, y aparte tipo digamos, es diferente, es un tipo brillante, la verdad, una mente brillante, Alejandro Reuter. Se Es muy nota el humilde, pero colorado un en la tipo pantalla, brillante. ¿no? Bueno, agradecerle porque me parece que tengo la sensación, no sé, el doctor Baroto sabe más que yo de esto y tiene más sabiduría que yo, pero tengo la sensación que a los argentinos nos hace falta ocasiones de forjar muchos diálogos que no están promovidos, y este diálogo entre el mundo universitario, la sociedad civil y el sector militar me parece que es uno de los diálogos que es necesario promover, realizar. Es decir, eso, cuando digo esos diálogos, digo escucharnos, ¿no? Escucharnos unos a otros en un mundo y también en un país donde estamos tan cruzados de ideologías vacías o de conceptos arruinados, de términos arruinados y vacíos, y eso impide la comprensión entre los seres humanos. Agradecerles a todos, agradecerle a Livio, espero que podamos tener otras charlas de este tipo. Y bueno, gracias, doctor Baroto. Y ese costado suyo de especialista en historia militar no lo tenía, ¿eh? Me sorprendió. Qué grande. Sí, hay mucho para hablar ahí, ¿no? Sí. Bueno, Livio, te dejo o les dejo a ustedes que terminen. No, doctor, si quiere decir algo un segundito y después dejaría que cierre Esteban y yo ya no hablo más. Muy simple, Livio. Creo que harían falta 2 horas más para quedar un montón de cosas colgadas. Así que yo realmente les agradezco las intervenciones, por supuesto, del coronel, pero de todos los otros. Y con respecto a las últimas palabras que dijo Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Tal vez una sugerencia, ¿no? Para el futuro, convendría que alguna vez en alguna cátedra de la universidad una charla de este tipo tuviese lugar. Es una sugerencia, ¿no? O sea, con los alumnos, o sea, como parte de una materia, me refiero, o un seminario o algo así. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Esteban, te dejo que cierres y... Bueno, lo mío muy, muy breve, Livio. Primero agradecerles, es un honor. Era un poco de presión ser la charla siguiente a la del doctor, porque yo estoy muy lejos de él.
que me hayan dedicado este tiempo, que me hayan escuchado, que hayamos podido intercambiar, que les haya podido dar con sinceridad mis opiniones y ustedes las hayan recibido. Hoy bromeábamos antes de empezar acerca de Heidegger, cuando hablaba del método hermenéutico, y decía que una cosa es el que habla, primero piensa, después libera la palabra, y el que escucha primero debe escuchar y después pensar. Y un poco no sé, cuando escuchaba a Carlos, pensaba eso, ¿no? Cómo los argentinos hemos perdido esa capacidad de escucharnos, y por eso yo les agradezco tanto, porque a veces antes que vos termines de hablar, yo estoy esperando que te calle la boca para refutarte sin haber escuchado absolutamente nada de lo que vos decías. Y eso ya se ha vuelto una costumbre entre nosotros. Y esa pérdida de respeto, el no saber escuchar, el no saber interpretar lo que quiso decir el otro, simplemente para imponer nuestra idea, nuestra forma de ver, ha llegado a casi todos los niveles de nuestras organizaciones. Y eso es muy doloroso. No obstante, yo lo que quiero dejar es un mensaje optimista, Livio. Yo creo que somos un gran país, que tenemos un gran destino, que tenemos gente muy buena que por ahí no trasciende, porque no somos cholulos, pero hay mucha gente muy buena, gente brillante, así como vos me hablabas el otro día con pasión del INVAP, y la tarea del doctor y demás. Hay muchísima gente brillante en este país. Yo lo que les digo es, puteemos, discutamos, pongamos de un lado la grita del otro, en ninguno. Tengamos la ideología que se quiera, el pensamiento que se quiera, el género que queramos, pero no perdamos la fe en que nacimos en un gran país, que tenemos la suerte de haber nacido acá, que este país se va a levantar, nuestros nietos van a vivir en un país mejor, no tengo dudas. Y nada, siéntanse orgullosos de haber nacido, sientan lo mismo. Les quiero dejar mi sentimiento. Orgullosos de haber nacido en esta bendita tierra, orgullosos cada uno de ustedes de haber elegido la profesión que eligieron y los placeres que ustedes eligieron para vivir la vida, para realizarse como seres humanos, porque eso es lo que vale la pena. Todos vamos a terminar en un cajón, y lo que hayamos hecho en nuestra vida, lo que hayamos hecho por los demás, nos va a sobrevivir, y nuestras obras son las que hablen por nosotros. Quedemos con ese pensamiento, qué podemos dejar nosotros por nuestro país, qué ejemplo podemos dejar para nuestros nietos, nuestros hijos, o simplemente el resto de los argentinos, para que el día de mañana no seamos como esas tumbas del cementerio que uno pasa y se le borró el nombre a la lápida porque nadie se acordó, y que vivieron una vida que no valía la pena ser vivida. Ojalá cada uno de nosotros, cada día de su vida, haya vivido una vida intensa, una vida digna de ser vivida, una vida que haya hecho que otros se enriquezcan también y sean mejores personas. Y si eso se logra, no tengo dudas que vamos a tener un país mejor. Así que gracias de corazón a todos. Bueno, muchas gracias a cada uno de los que ha participado, y los esperamos en el próximo encuentro. Livio, ¿ya tenemos fecha para el próximo encuentro? Siguen todos los miércoles, de acá en más, los próximos 4, los 4 miércoles que vienen tenemos el encuentro. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.